Dios los bendiga a todos ustedes en este día. Qué momento tan hermoso, qué momento tan maravilloso. Es que no puede haber otro momento más hermoso en la vida que este en el que nos reunimos todos para alabar, para exaltar y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Es un momento único en que en más de 60 países, más de tantas miles de personas, les palpita el corazón ante la presencia del Dios Altísimo, ante la expectativa de lo que vamos a ser enseñados a través del Espíritu Santo. Esa hermosa bendición la vamos a recibir en este día y la queremos compartir con aquellas personas que se han añadido a nuestra transmisión en este último tiempo, en los últimos meses, en las últimas semanas y en este día. Bienvenidos. Somos cristianos, somos practicantes de la Biblia. Somos guiados por el Espíritu Santo. Este libro es el más hermoso de todos los libros escritos sobre la faz de la tierra. Un libro que es verdad porque cuenta la existencia de nuestro Dios. A ese Dios que nos ha bendecido a través de sueños, visiones y profecía. Ese Dios que nos ha dado paz, gozo, ha transformado nuestra vida y nos ha preparado un camino de salvación que nos conducirá a la vida eterna. Cuán grande y cuán hermoso es nuestro Dios. A ese Dios lo vamos a invocar en esta mañana. Hemos sabido de muchísimos testimonios de que en la reverencia, en este momento, en la oración, en la lectura de la Biblia, en los cánticos, el Señor nos visita con su presencia, nos liberta y nos bendice y ha bautizado con el Espíritu Santo y ha hecho milagros hermosos y maravillosos. Apelemos a esa bendición tan hermosa y glorifiquemos a nuestro Dios. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, grande es tu nombre, eternamente y para siempre. Gracias, Señor, por la bienaventuranza que nos ha permitido de haber conocido, Señor, un evangelio completo del Padre y del Hijo y por el Espíritu Santo. Qué bendición tan inconmensurable, qué bendición tan inigualable, qué bendición tan hermosa, porque nosotros somos testigos de tu poder, somos testigos, Señor, de tu gracia, somos testigos de tu manifestación, el cambio de vida y lo que has hecho en nuestros corazones. Nos has limpiado, Señor, nos has libertado, Padre amado, te has glorificado en nuestras vidas, nos has permitido nacer del agua y del Espíritu y somos unas nuevas criaturas en el Señor. Gracias, Señor, porque eso solamente proviene de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios que se manifiesta y nosotros hemos disfrutado y recibimos esa bendición tan generosa de parte tuya. Por eso la invocación, por eso la exaltación, por eso en el enaltecimiento, por eso el engrandecimiento será solamente para ti, para honrarte y bendecirte. Señor Dios de la gloria, te pedimos que desciendas con poder en cada uno de nosotros y que tu poder, porque tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios de gloria, tú eres un Dios hermoso. Bendito y alabado sea tu nombre eternamente y para siempre. Grande seas por todos los siglos de los siglos. Todo te lo pedimos, expresamos y clamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a estar leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. Juan, capítulo número 3. Vamos a leer todos juntos a partir del versículo número 16 y hasta el 21. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Es que el Señor Jesucristo es fuente de agua que salta para vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y nosotros tenemos esa verdad que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida.
la gloria y la honra sea para el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, en señal de gratitud, porque nuestros corazones albergan un sentimiento grande, inmenso de gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Vamos a alabarlo y a bendecirlo y a cantarle himnos al Señor con todo el corazón. Comencemos con el himno número 132, en Jesús mi Salvador. Himno número 132. Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga como un sarmiento en la vid, vida de ti traiga. En Jesús, mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia tierna. Cuán grande, cuán hermoso, cuán maravilloso es nuestro Dios. Sigámosle cantando a nuestro Padre Celestial el himno número 147. No hay más que uno. 147. En el mundo no hay más que uno que puede las almas salvar. Es Cristo que en el Calvario su vida en la cruz entregó. Él es nuestra paz, nuestra vida, la senda tan solo es Él que nos puede llevar a la gloria, la patria feliz.
más hermoso, la gloria sea para nuestro Dios, porque estamos glorificando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es la roca de Cristo de los siglos. El gran fundamento es Él. De la iglesia, Él es la cabeza, gloria a nuestro Dios. Y Él es la fuente de toda verdad, aleluya. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? Él nos da paz, gozo y luz cuando lo encontramos. Y Él salió a nuestro encuentro un día, porque Él es el único que puede las almas salvar. Él es el único que lleva las almas a Dios. Eso era lo que estábamos cantando. En el mundo no hay más que uno que puede las almas cambiar. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor por ello? Espero que estén glorificando a este Dios hermoso, que es nuestro Redentor, que es nuestro Mesías, que es nuestro Salvador, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Dios de dioses, que Él es el Señor de señores y más aún, que nos ha dado ese testimonio, esa evidencia de que Él está con nosotros cuando lo que Él prometió nos lo cumplió al Espíritu Santo. Nos dejó al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos enseña la Biblia, quien vivifica este libro tan hermoso y quien se manifiesta con su poder celestial. Se manifiesta muchísimo y de muchas maneras. Hay cosas insólitas, pero que en el Señor no son insólitas, sino son asombrosas, son maravillosas. Una hermana decía, ¿cómo Señor hará para bendecir a los hermanos? Que le aparece dinero en sus cuentas bancarias, que les regalan dinero, que les paga las cuentas, y el Señor todo lo escucha. Dios es hermoso, cada pensamiento nuestro. Resulta que se retrasaron en el pago de su renta. 3 meses de retraso en su renta. Le decía, Señor, ayúdame. De pronto comenzó ya a sufrir dolores de espalda. ¿Pero qué tiene que ver un dolor de espalda con una renta?, se preguntaban. Y le dice al esposo, esposo, yo quiero que cambiemos como el colchón, la colchoneta donde dormimos, para que yo pueda mejorar del dolor de espalda. Y el esposo accedió a ello, y cuando lo estaban haciendo apareció un dinero con el que ellos no contaban debajo del colchón, con el que pudieron pagar todas las cuotas. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Ese es nuestro Dios hermoso. Él se sale de todo principio, Él se sale de todo parámetro. Él es grande, Él es hermoso y es maravilloso. Pero existe la persona también que dice, pero ¿cómo así que los sueños con la hermana María Luisa? Esa persona era muy reciente en la iglesia y decía, yo creo que los que testifican son personas que les dicen qué tienen que decir, pero además de que lo que tienen que decir, ¿cómo así que se sueñan con la hermana María Luisa? Pasa el tiempo y le diagnostican cáncer en el seno, y resulta que ella comienza a orar y a buscar a Dios, y precisamente tiene un sueño muy hermoso donde la hermana María Luisa le decía, tú estás sana, no vas a sufrir. Y efectivamente después fue el médico y el cáncer había desaparecido. Aleluya, gloria a nuestro Dios. No tenemos un Dios hermoso, no tenemos un Dios maravilloso, no tenemos un Dios poderoso. Grande es nuestro Dios. Y todos estos testimonios usted los puede escuchar en la página web de la iglesia de ahí. Los extractamos nosotros para compartírselos a ustedes. Visiten nuestra página idmji.org, pero también el canal de YouTube. Y en 2 ámbitos, el canal de YouTube de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, y también el canal oficial María Luisa Piraquive oficial en el canal de YouTube. Ahí usted puede ver estas reflexiones tan hermosas, estas enseñanzas, estas meditaciones, estos estudios bíblicos. Definitivamente, si usted quiere encontrar la paz, esta es la mejor noticia. Estas son las buenas nuevas que está trayendo el Señor Jesucristo desde hace 2000 años, y hoy las estamos viviendo a través del Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque si hay algo que debemos hacer es darle gracias al Señor por todos sus beneficios, por toda su misericordia, por toda su bondad. Oremos también por la ofrenda y por los diezmos, para que el Señor respalde este acto para quienes lo hacemos con el alma, con el corazón, con conocimiento, porque así el Espíritu Santo, la Biblia y el Señor nos lo ha enseñado. Bendito Dios. Padre Santo del cielo, cuán maravilloso es tu nombre sobre toda la tierra. Bendito y alabado seas por todos los siglos de los siglos. Nuestras palabras, Señor, quedan cortas para expresar tu grandeza, para expresar tu magnificencia, para manifestar tu poderío, tu señorío, pero sobre todo tu misericordia. Gracias, Padre bueno.
Gracias, Padre amado, porque nos has permitido ser partícipes de un evangelio donde la obra tuya es una realidad, donde sentimos tu presencia, donde tú nos gobiernas, donde tú vives. Gracias, Señor, porque no tenemos que fiar nuestra esperanza en una imagen de yeso, de madera. No, tú nos permites sentir tu presencia y nos permite, Señor, alabarte, adorarte y orarte en espíritu y en verdad. Qué hermosa bendición saber que tenemos a un Dios vivo y de poder, que nos ha dado pruebas indubitables de su grandeza, por la paz, por el gozo, por la transformación, por el cambio de vida, porque nos ha guardado, porque nos ha bendecido, porque nos ha cuidado. Gracias por tu iglesia. Qué hermoso lugar para bendecir tu nombre y para ser enseñados directamente por ti. Gracias por la Biblia, por los dones espirituales, porque en la Biblia, Señor, se plasma esa hermosa bendición de que tú guiarás al ser humano y nosotros somos testigos de tu poder, porque tú nos guías a través de sueños, visiones y profecía. Gracias por todo lo que procede de ti. Todo te lo expresamos, todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantemos el coro número 88. Señor Jehová, coro número 88. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso ni haga maldad. El limpio de manos, de corazón puro, ni haga maldad. Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? Señor Jehová, ¿quién estará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso ni haga maldad. El limpio de manos, de corazón puro, que no sea vanidoso ni haga maldad. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. La Biblia es el libro más hermoso escrito sobre la faz de la tierra, porque atestigua de la manifestación y la existencia de Dios. Pero la Biblia es hermosa cuando el Espíritu Santo la interpreta, y gracias a Dios nosotros disfrutamos de una maestra que nos da esa enseñanza con todo el argumento bíblico para el cambio de vida y la vida eterna. Gloria a nuestro Dios. Con nosotros, nuestra amada hermana María Luisa. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Amén. Un saludo muy especial con mucho cariño para todos los hermanos, las hermanas de la iglesia a nivel mundial, y para las personas que han venido por primera vez, personas recientes, personas que por primera vez hoy están con nosotros. También un saludo con mucho cariño para todos ustedes, que les invito a estar atentamente en esta enseñanza de la palabra de Dios, que nos edifica nuestra vida espiritual, que nos llena de fe y de motivo para seguir adelante, nos da ese aliciente para seguir la vida, para seguir luchando.
Y hoy pues vamos a seguir con nuestra hermosa enseñanza de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios. Nos corresponde en Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, que es la continuación del capítulo 5. Aquí la continuación del capítulo 5, del verso 11, cuando hablaba el apóstol Pablo del ministerio de la reconciliación. Y hablando pues de ese ministerio de la reconciliación, que aquí en el verso 20 del capítulo 5, cuando el apóstol dice aquí, así que nosotros somos embajadores, refiriéndose a él y a los demás apóstoles, a todos los predicadores en aquel entonces, que ellos eran pues esos embajadores encargados de llevar la palabra de Dios, encargados de reconciliar o de dar a conocer el nombre de Dios a la gente, al mundo de ese entonces. Y por eso él decía que eran embajadores. Y dice en el verso 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces dice, entonces nosotros les rogamos a ustedes, en el nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Dice, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, que fue Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, Él se hizo pecador por causa de nosotros. Pero Él no cometió pecado jamás. Y dice que Él sí por nosotros se hizo pecado para que nosotros, los humanos, fuésemos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Y ya en el capítulo 6 que nos corresponde hoy, dice, así pues, después de esta invitación, reconciliaos con Dios. Después de esta maravillosa invitación dice, así pues nosotros como colaboradores suyos. Ellos se autodenominaban colaboradores de Dios, como hoy nosotros también somos colaboradores de Dios. Y el apóstol dice, les hacemos a ustedes este llamado de atención, diciéndoles que no vayan a recibir en vano la palabra, la gracia de Dios, este tesoro maravilloso del Evangelio del Señor Jesucristo. No lo reciban en vano, recíbanlo en su corazón. Aunque en una parte dijo, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese tesoro es el Evangelio, la palabra del Señor. Es aquello que tenemos de Dios, su Espíritu Santo, sus dones maravillosos. Es ese tesoro. Y dice que lo tenemos en vasos de barro, es decir, nuestro cuerpo que fue hecho del barro, del lodo. Y dice que entonces ninguno, ni en aquella época ni hoy, nadie tenga por qué menospreciar o recibir en vano, es decir, no darle importancia, no darle el valor que se merece a la palabra de nuestro Dios, a su palabra maravillosa del Evangelio, a ese nuevo método que Él formó, que Él instaló después de la crucifixión allí en la cruz del Calvario, ese nuevo pacto que el Señor hizo. A mí me preguntan que cuántos pactos hizo Dios. El Señor hizo un pacto con Moisés en el monte Sinaí. Él allí pactó que estaría formando un plan de salvación para su pueblo, que iba a formar su pueblo y le iba a dar un plan de salvación.
con unos requisitos, con unas leyes, con unos mandamientos. Ese fue ese pacto que hizo allí con Moisés en el Sinaí, y Dios le dio las tablas de la ley. Luego viene el otro pacto, que es el de la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, una vez que terminó, culminó, concluyó de haber cumplido al pie de la letra la ley de Moisés, porque Él cumplió la ley de Moisés, y cuando la cumplió toda, dijo: ya es el momento, ahora sí ya termina este ciclo, o este plan de salvación, o este método de salvación termina y nace uno nuevo. Nace con Jesucristo, y el pacto que Él realizó con el Padre fue en la cruz del Calvario, con el derramamiento de sangre. Ese fue el otro pacto. El nuevo plan de salvación, el nuevo método de salvación, ya seguir el camino de Jesucristo, seguir el camino del Evangelio puro, seguir el camino donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está con los creyentes, morando en ellos, en su corazón, también alrededor de ellos, y dando los dones espirituales, para que los hombres y las mujeres creyentes puedan ser transformados, logren cambiar a una vida nueva, logren nacer de nuevo, ser nuevas criaturas. Y se cumple el verso, dice: el que cree en Jesucristo, lo recibe, lo acepta, viene a morar con esta persona el Espíritu de Dios. Y dice: las cosas viejas de esta persona pasaron, y he aquí todo es nuevo de ahí en adelante, su vida nueva. Ya una vida nueva, sin vicios, sin tendencias pecaminosas, sin debilidades de pecado, sin esos placeres o pasiones extremas del mundo. Esta persona nace de nuevo porque el Espíritu Santo es el que está haciendo ese milagro en los corazones de estos hombres y mujeres creyentes. Por eso aquí el apóstol dice: no reciban en vano la gracia de Dios, porque él se acuerda de un verso bíblico en Isaías 49:8, que dice: en tiempo aceptable te he oído y socorrido. Nosotros estamos leyendo 2 Corintios 6, ¿sí? Dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Dios aquí hablándole a través del profeta Isaías, muchos siglos atrás, pero muchos siglos, estaba hablándole al pueblo que para el futuro Dios iba a tener misericordia, que Él se iba a condoler de todos. Y dice que en ese tiempo aceptable te he oído. ¿Y cuál era el tiempo aceptable? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él comenzó a predicar, a cumplir la ley de Moisés, a enseñar la ley de Moisés a muchos para que la cumplieran. Y de paso, Él también estaba ya comenzando a predicar el reino de los cielos, que es el Evangelio. Cuando Él estaba haciendo eso, a ese tiempo se le llamaba el tiempo aceptable. Y dice: en tiempo aceptable te he oído. Él predicando y muchos corazones convirtiéndose a Dios. Ahí se cumple, dice: y en día de salvación te he socorrido. Entonces aquellos creyentes, aquellos que creyeron y aceptaron, a ellos se les cumplió ese verso, como también se está cumpliendo con nosotros hoy. Porque nosotros hoy también tenemos el día aceptable. Y ese día aceptable es la manifestación del Espíritu de Dios con sus dones maravillosos. Dios gobernando su iglesia, su pueblo. Dios está ahí en medio de corazones sinceros que le aman, que le buscan, que le invocan. Ese es el día aceptable y ese es el día de salvación. No hay que menospreciarlo. No tenemos nosotros hoy por qué menospreciar
esta oportunidad, porque este día significa la oportunidad que tenemos nosotros. Esta oportunidad o este tiempo aceptable o este día de salvación es la oportunidad que tenemos para ser salvos, para entrar al reino de Dios un día, para gozar en la eternidad con Dios. ¿Y desde cuándo está funcionando este tiempo aceptable o este día de salvación? Desde que el Señor comenzó a predicar su palabra, cuando Él estuvo en persona en la tierra. Y luego Él se fue y envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desde entonces ha estado trabajando en el mundo, trabajando en los corazones de hombres y mujeres humildes, sencillos, dispuestos para amar a Dios y aceptar a Dios su palabra y seguir su camino. Bendito el Señor, que nosotros hoy estamos aquí a la presencia de Dios, estamos nosotros frente de nuestro Dios. Y Él está midiendo nuestros corazones, Él está pesando nuestros corazones. Él es el que sabe quién es quién. Pero nosotros todos estamos corriendo, nosotros todos estamos aquí en esta lucha, tratando de llegar a esa meta. Y así lo estamos haciendo. Por lo tanto, aquí dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, dice Pablo. He aquí ahora el tiempo aceptable. Seguramente cuando Pablo estaba predicando esto ya habían pasado a lo mejor 100 años, que ya el Señor había subido al cielo, o 80 años, o 60, o 70, ¿no? No sé, no le pongo tanto cuidado a la historia. Pero más o menos han pasado muchos años y él dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Y bueno, y yo hoy, después de 2000 años y más, digo también que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Así que no hay que menospreciar la palabra de Dios. Nadie menosprecie la palabra del Señor, la palabra divina. ¿Cuál palabra dirán? Esta Biblia es un libro escrito por seres humanos, sí. Pero esos seres humanos estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y también tenemos la palabra de Dios, la profecía. Tenemos las visiones y los sueños, las revelaciones, los dones, el discernimiento. Todo eso es palabra de Dios. No es solamente esto palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios viva cuando es que Él nos habla a través de la profecía. Repito, sueños, visiones, dones, revelaciones. Dios siempre nos está hablando. Y por eso dice, he aquí ahora, en este tiempo, el tiempo aceptable, el día de salvación, usted no lo vaya a menospreciar. No tome en vano lo del Señor. Cuando usted escucha la profecía y Dios le habla lo oculto de su corazón, sus secretos, cosas personales que nadie sabía, usted llora y dice, sí, Dios me habló y Dios está aquí. Pero entonces usted luego echa en saco roto por allá. Esconde ese tesoro, esa palabra de Dios la esconde y sigue su vida común y corriente en el mundo, su vida de pecado. No, eso no hay que hacerlo de esa manera. Usted tiene que aprovechar el tiempo porque el Señor estuvo haciéndole un llamado y usted, ¿por qué menosprecia el llamado de nuestro Dios? Siga adelante, siga leyendo Biblia, siga orando, aprenda a orar, aprenda a cantar, aprenda a buscar a Dios, a clamar a Dios y siga el camino de Dios. No menosprecie lo que Dios está ofreciendo. En el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, aquí hablaba del buen testimonio. Que ellos estaban dando buen testimonio para que la gente creyera en su predicación. Y hoy nosotros también nos cuidamos mucho de dar buen testimonio, de dar buen ejemplo para que la gente nos crea, porque de esa forma es que podemos tener autoridad. Si no tenemos autoridad, nadie nos oye, nadie nos cree, menos nos van a obedecer. Pero la autoridad, y como pueden ver, viene también de parte del Señor, porque Él es el que da el respaldo, Él es el que da la autoridad.
El 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Todo esto, pues, el apóstol, ellos sufrían, y hoy en día, pues, lo mismo, porque nosotros también sufrimos tribulaciones. Hoy en día también hemos padecido necesidades, en angustias en algún momento de la vida. Bueno, aquí en el verso 5 dice el apóstol que él sufrió azotes en cárceles. Pues gracias a Dios, el día de hoy pues ya nosotros no sufrimos esa clase de castigos, quizá esos ni los azotes ni las cárceles, pero sufrimos de otra manera, de otra manera los ataques o la persecución del enemigo. Dice en el verso 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, siempre poniendo la paciencia por delante, siempre poniendo que hay que seguir la constancia, ser constantes. Y él estaba aquí especificando todo lo que a ellos les tocaba hacer, seguir, ser ejemplo, para poder convencer a aquellos corazones tan duros en aquella época, como quizá hoy también hay muchos corazones duros, necios, rebeldes. Pero hay que esta lucha, hay que seguirla, y quizá estas tribulaciones pues son bienvenidas en nuestra vida, porque cuando hay estas tribulaciones, Dios entonces nos da victoria. Y qué hermoso es cuando Dios nos da la victoria, cuando Dios nos da el triunfo. Es algo hermoso. Ahí se nos olvida todo lo que nos ha acontecido. Se olvidó todas las tristezas y las angustias. Y dice, el 6 dice que en pureza, en ciencia, en longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra, a siniestra, es decir, a la derecha, a la izquierda, en la lucha, con todas esas armas espirituales, luchando contra el enemigo, y de todas maneras Dios dando la victoria. Y el verso 8 dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, porque pues los tildaban a ellos de engañadores, de mentirosos, así como hoy también la gente, también los rebeldes, los necios, los de duro corazón, hoy también dicen de nosotros que somos unos mentirosos, engañadores, estafadores, que estamos estafando a la gente. Así nos tildan. Pero gloria a nuestro Dios, nuestro Padre, que Él está sacando la cara por todos nosotros. Así como Él sacó la cara en la antigüedad por estos apóstoles, Él hoy también saca la cara por nosotros. Nos defiende, bendito el nombre del Señor. Y dice en el verso 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Él está aquí enumerando todos los sufrimientos y las tribulaciones que padeció, pero dice que de todo salió ileso. Dice, como castigados, mas no muertos. Gloria a Dios. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Dice, como pobres. Sí, seguramente faltaba algo. Seguro no tenían dónde dormir. Algunas veces tuvieron que dormir debajo de un árbol, seguramente. Pero dice, pero nosotros estábamos enriqueciendo a los demás, dándole la riqueza espiritual, brindando la riqueza espiritual, que es la mejor. Es mejor las riquezas espirituales que las riquezas físicas de la vida, del mundo. Y dice él que sí, eran pobres, pero estaban enriqueciendo los corazones de muchos con su obra evangelizadora. Como en el verso 10, como no teniendo nada, pero sí poseyéndolo todo. Sí, en este mundo, no teniendo nada de posesiones, de riquezas, de casas, de todo, sino tenían que era la riqueza de Dios. Dice, poseyéndolo todo. Claro, ¿cómo no iban ellos a pensar que iban a estar poseyéndolo todo si sabían que el día que murieran, estuvieran en la presencia de Dios, iban a estar allí
con Dios, gozando y disfrutando de la presencia de Dios allí en la eternidad. Eso, poseyéndolo todo. Dice el 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Está aquí refiriéndose el apóstol. Era aquí hablando de él y de sus compañeros, los predicadores, los otros profetas y apóstoles que estaban predicando con él. Y que de igual manera estaban viviendo todas estas tribulaciones y persecuciones, pero que de todas maneras Dios los sacaba en alto a todos, y así hoy en día nos sucede a nosotros también. Por eso esto no se nos hace extraño leer, ni vamos a decir, esto es de la antigüedad, esto ya pasó de moda. No, esto se vive hoy también con nosotros, porque el enemigo existe. El enemigo existe y él hace los males contra nosotros de una u otra forma, usando otras armas. Por ejemplo, en la antigüedad, aquí enumera el apóstol que azotes y cárceles, ¿no? O mazmorras también, cuando iban por allá unos sótanos que los encerraban debajo de tierra, donde no había luz, con cadenas. Hoy, ¿qué hace nuestro enemigo a nosotros? ¿Cómo nos persigue? A través de la internet. Nos persigue nuestro enemigo también, porque empieza a escribir y a decir cosas terribles que hacemos o que dejamos de hacer. Y que, bueno, eso mire la forma del enemigo. Así que el enemigo no se cansa de hacerle mal a los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos nuestro enemigo y no sabemos al futuro cómo serán las herramientas que va a tener el enemigo para irse también en contra de los hijos de Dios. Pero todos estaremos prevenidos. Hoy estamos prevenidos y en el futuro los que vengan, pues Dios también los preparará y estarán prevenidos a luchar contra ese enemigo. Porque tenemos que seguir adelante y alcanzar que la vida eterna y gozar con nuestro Dios. Entonces dice aquí en el verso 11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, que él quería que ellos fueran abiertos, libres, que se sintieran llenos del poder de Dios, llenos de lo espiritual, viviendo la vida santa, perfecta delante de Dios. Pero ellos se sentían, era más bien como oprimidos, como si fueran obligados, como si los estuvieran obligando, como si los apóstoles estuvieran contra de ellos, acosándolos. Entonces, por eso él les decía, no, ustedes no deben sentirse así, siéntanse libres, abiertos, completamente, para que así mismo alaben a Dios, busquen a Dios, tengan a Dios en su corazón. Nosotros lo que hacemos es enseñar la doctrina, les estamos enseñando. No vayan a creer que nosotros los vamos a aprisionar, los vamos por allá, ¿no?, a obligar. No, lo del Señor no es una obligación, se hace con todo en el corazón, se hace con amor. El verso 13 dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Ensánchese, sean libres, crean, denle libertad al Espíritu de Dios. No se confundan, no se angustien, no se sientan obligados, no se sientan atemorizados ni amenazados en ningún momento. Sigan adelante. Y luego aquí, en este verso 14, les dice el apóstol, dice, después de darles a ellos todas esas orientaciones y consejos, haber enumerado las tribulaciones por las cuales ellos tuvieron que vivir, entonces les dice, ahora les va a decir ustedes su manera de vivir. ¿Cómo es que ustedes tienen que vivir en medio de la sociedad? En medio de la sociedad hay que saber vivir. Hay que vivir entre la gente. Porque todo el mundo no va a creer en Dios. Hay los rebeldes, los duros, los incrédulos, los que no creen en Dios, los que no aceptan. Y usted tiene que desenvolverse en el mundo, por su trabajo, por su estudio, por lo que sea, usted se tiene que estar allí mezclado en el mundo, con la gente. ¿Y cómo es que es la forma de vivir? ¿Cómo es que tenemos que vivir? Entonces dice en el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
Y nosotros diríamos también, ¿se podrá mezclar el agua con el aceite? No se puede. Entonces, este verso cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, tiene muchas interpretaciones, muchas connotaciones. También está hablando habla también de las parejas cuando se casan. Y habla también de las amistades con la gente del mundo. Y habla también que si una persona, mujer u hombre, estando en la iglesia con los dones espirituales, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, con dones espirituales, y vive y va por el mundo y se encuentra en el mundo con personas, y de pronto encuentra a alguien y le dice, seamos pareja, seamos marido y mujer. Pero esa persona no cree en Dios, no quiere creer en Dios, no se va a someter a la búsqueda del camino del Señor. Entonces le parecerá a usted bonito que usted se enamore de esta persona, porque si así le demuestra que no cree ni está interesado y que no acepta, entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a decir, abandono el camino de Dios por irme con este hombre o con esta mujer porque me enamoré. O más bien busco mi paz, busco mi tranquilidad, mi propio bien, mi estabilidad benéfica en mi vida sentimental. Pienso que debe haber inteligencia y sabiduría en estas personas antes de tomar esta decisión. Es que muchas veces ni siquiera personas que tengan estos vínculos con otras personas de otro nivel religioso, porque hay algunas religiones muy fuertes e exigentes que tienen pues unos reglamentos tan fuertes para la mujer más que todo. Entonces tenga mucho cuidado usted de quién se va a enamorar, con quién se va a casar, para que más adelante no tenga que estar derramando lágrimas de sangre. Entonces cuídese. Preferiblemente, es preferible, decía el apóstol Pablo, es preferible quedarse solo, pero no ir a cometer esos errores que después tenga que lamentar. Eso en cuanto al matrimonio. También en las amistades el yugo desigual también puede ser la amistad también con el mundo. Entonces usted dice, es que yo tengo mi amigo, yo tengo un gran amigo, pero ese amigo es un ateo. Y yo pues soy de la iglesia, tengo los dones espirituales, le sirvo a Dios, pero tengo allá mi amigo, y entonces, bueno, yo estoy con mi amigo, pero él me invita, y entonces cuando él me invita, entonces yo me voy con él y me invita por allá a los cabarets, me invita por allá a esos antros, a esos lugares donde se bebe mucho alcohol, donde bailan, donde vociferan, donde hablan palabras obscenas, donde hacen orgías, donde hacen tantas cosas en medio de la borrachera, y entonces esos placeres de la carne, y esta persona entonces tiene un vocabulario soez, ¿no? Y ese es mi amigo. Entonces yo lo acompaño porque como es mi amigo me dice que lo acompañe, entonces yo voy allá. Este hermano de la iglesia que dice que tiene a su amigo y que lo acompaña a hacer estas cosas, pues él termina contaminando su vida espiritual, porque él no puede llegar allá y sentarse, quedarse ahí quieto, porque todo el mundo se va a decir, ¿y eso, qué le pasa? Entonces él tiene que estar participando también en lo mismo, tiene que participar en lo mismo. Su vida espiritual se contamina. Así que eso no se llama amistad, eso no es amigo.
La gente puede decir, tengo conocidos. No, yo tengo un conocido en tal parte, en la fábrica, en la empresa tal, en la almacén tal, en el mall tal, en el centro comercial tal, en la tal plaza. Yo tengo unos conocidos que tienen sus ventas y entonces, como somos conocidos, ellos me prefieren y me dan un buen precio, entonces yo voy a ir donde ellos. No digan, tengo mi amigo ni tengo mi amiga, porque eso es algo tan diferente. Entonces yo con los conocidos que tenga, ellos no me van a ir a arrastrar o a llevarme allá en sus cosas, de sus placeres mundanos que corrompen el alma. Ni me voy a ver obligado o obligada a estar allá con estas personas. Ellos no, a los conocidos no, pero el amigo sí o la amiga sí. Entonces las amigas y los amigos. Entonces hay que distinguir qué es eso de amigos y qué son los conocidos. Yo escucho a algún hermano de la iglesia, por ejemplo. Oigo a un hermano de la iglesia, él tiene dones espirituales y bueno, él le sirve a Dios y tal. Y empieza de pronto, cuando me cuenta alguna historieta de su vida, me dice, es que yo tengo un amigo allá en tal parte allá, en ese lugar, yo tengo un amigo que tal cosa. Le digo, ¿y él es de la iglesia? No, él no es. Entonces, ¿por qué es amigo suyo? Porque si él no es de la iglesia, pues yo no creo que sea su amigo. Más bien será un conocido. ¿Será que usted tiene un conocido allá y entonces esa persona le da buenos precios o lo atiende bien o en fin, lo hace alguna invitación o algo? Pero amigo no, porque los amigos son aquellos que también andan en la iglesia del Señor haciendo la voluntad de Dios. Esos serían mis amigos. Por eso dice que el Señor Jesucristo también en un momento le dijo a los apóstoles, ustedes son mis amigos. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Ustedes son mis amigos. Los amigos son aquellos que buscan a Dios también conmigo. Esos son mis amigos y mis amigas. Los demás son mis conocidos o mis conocidas. Como ellos son mis conocidos y mis conocidas, ellos no tienen ninguna obligación de obligarme a mí, ningún derecho tienen que me obliguen a mí a estar haciendo lo que ellos hacen. La mundanalidad. Es eso. Eso es lo que significa no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Son estas dos cositas. El matrimonio el matrimonio y también las amistades con el mundo. Y el apóstol dice que la justicia con la injusticia no concuerdan, ni tiene comunión las tinieblas con la luz. Y dice el verso 16. Y dice el 15. ¿Qué concordia habrá entre Cristo y el diablo? Ninguno. ¿Qué? Dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Dice que cómo van a ponerse de acuerdo. El creyente con el incrédulo, ¿cómo se van a poner de acuerdo? No, es imposible, no se puede. Dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo, dice, entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo habrá algún acuerdo? Dice, porque vosotros, pongan atención hermanos, hermanas, dice, vosotros sois, me gustaría que todos lo lean. ¿Qué acuerdo? Vamos a empezar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, así como Dios dijo. Y aquí vamos a leerlo en Levítico y en Ezequiel para mirar a ver si es cierto. Pero es que el verso dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así que hermanos, si nosotros somos el templo del Dios viviente, que ahora vamos a comprobarlo, esto no aplica porque yo ya sé que ustedes ahora comienzan a debatir. Empieza, ¿y yo qué hago? Que yo llegué a la iglesia y mi esposo no quiere venir, y yo ya llevo en la iglesia 10 años y mi esposo no ha querido venir hasta el día de hoy, entonces él es inconverso, él es incrédulo y entonces yo soy de la iglesia y ahora ¿qué hago? ¿Me separo? No, no se separe.
Si su esposo, si su marido, dicen en algunos países el marido y en otros el esposo. Para mí es más bonita la palabra esposo que el marido, pero bueno. Entonces, si el esposo no quiere separarse de usted, sino vivir con usted, pues sigan viviendo. El hecho de que usted llegó a la iglesia, usted se convierte a Dios, se convirtió, pero su esposo no se convirtió, ya no hay nada que hacer. Usted sigan adelante como matrimonio, pero pídele a Dios que le dé la oportunidad a su esposo que conozca a Dios y que un día sea salvo. Eso sí, ore a Dios por eso. Entonces, porque si no empiezan aquí a llegarme los correos, ¿yo qué hago? Que yo llegué a la iglesia, entonces me separo porque mi esposo es incrédulo. No. Eso, así como usted llegó a la iglesia, quédese. Llegó con esposo, quédese con ese esposo. Llegó divorciada, quédese divorciado, que Dios hará con usted algo nuevo, diferente. Y así. Y si usted llegó sufriendo con un esposo, entonces Dios también le soluciona su problema, no se angustie. Así como llega, quédese, no haga nada, porque eso en el asunto del matrimonio, Dios nunca va a separar matrimonios. Dios nunca separa los matrimonios, por el contrario, Él los junta a la pareja. Entonces no se angustien por ese lado. Estamos hablando es la decisión que una mujer o un hombre por primera vez son solteros, toman una decisión y miren a ver con quién se van a comprometer. Entonces, aquí dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y vamos a mirar por aquí a ver qué es lo que dice Levítico 26. En Levítico 26, 12. En Levítico 26, 12 dice, y pondré mi morada, porque aquí habla de las bendiciones que Dios le iba a dar a su pueblo por obedecer sus mandamientos y sus leyes. Y entre las bendiciones, que son muchas, le dijo en el verso 11 del 26 de Levítico 11, y dice, pondré mi morada en medio de vosotros. Dice, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ahora sí pasamos a 2 de Corintios, porque hay otra nótica, si el hermano Ezequiel. En Ezequiel 7:37. Y ahí está esa promesa donde Dios dice, por obedecer mis mandamientos yo andaré, mi morada la pondré entre vosotros y andaré con ellos, estaré con ellos, morando con el pueblo. Y aquí en Ezequiel 37 del verso 27 dice, pero voy a leer por aquí más atrás, en el 26 dice, haré con ellos pacto de paz. ¿Es con ellos con quiénes? Con los creyentes en Cristo Jesús, con la nueva generación, con los que el nuevo pacto que Dios hizo con Jesucristo allí en la cruz del Calvario, con todos los seguidores después de ese pacto. Es el verso 26. Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Aquí está hablando del futuro. Aquí en Ezequiel Dios estaba hablando de un futuro. Y ese futuro comenzó a cumplirse con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él sí cumplió con toda la ley y luego la anuló en la cruz del Calvario. Y por eso el Señor Jesucristo comenzó con ese nuevo método de salvación, con ese nuevo plan que era todo el que crea en Él como Dios, como Hijo de Dios, como el único camino que lleva a vida eterna. El que lo crea, lo siga, lo busque, ese será el que será salvo, ese será el que se llamará Hijo de Dios. Porque va ahí a comenzar una vida nueva y comenzará a agradar a Dios y a cumplir sus mandamientos.
eso. Entonces dice, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dios puso su santuario. ¿Y cuál era el santuario? El corazón del creyente, de un hombre y una mujer que sigue al Señor, es el santuario, es el templo. Ya no era un templo físico, ya desde el Señor Jesús, desde la resurrección, el templo físico quedó en el olvido, quedó en la historia. Porque en la antigüedad el templo físico tenía validez para Dios. Y Dios se manifestaba una vez cada año en ese templo y le hablaba al sumo sacerdote. Una vez cada año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios. Y ese sumo sacerdote tenía que andar santo, tenía que andar sin pecado, porque donde él estuviese con pecado, moría instantáneamente en el lugar santísimo. Entonces él tenía que andar en santidad completa para poder hablar con Dios una vez al año. Y ese templo físico Dios lo hacía respetar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Hasta esa fecha fue que Dios valoró ese templo físico del pueblo de la antigüedad, el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede después que aquí en estos profetas como Ezequiel, Dios hablando para ese futuro? Diciendo que él iba a establecer y a poner su santuario, es decir, su templo, pero ya no era un templo físico, sino un templo espiritual. El templo es espiritual. Pondría ese santuario entre ellos, entre los creyentes, para siempre. Dice que es para siempre, es por toda la eternidad. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Glorioso el nombre del Señor. Así que ahí se está cumpliendo esta promesa maravillosa y el apóstol Pablo, conociendo de estas promesas, las saca a relucir él, porque en verdad Dios a él o el Espíritu Santo le estaba revelando a él su palabra. Entonces estamos aquí en el verso 16, cuando dice, no, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, así como lo dijo Ezequiel 37:27, como lo dijo Dios a Moisés en Levítico 26:12. Por lo cual, en el verso 17 vamos a leer, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso lo dijo fue Isaías 52, y leamos un poquito de Isaías 52 para que nos demos cuenta también que por el Isaías Dios también habló el mismo tema, la misma promesa del mismo plan que Dios tenía para el futuro, para sus hijos y sus hijas, sus creyentes en Cristo Jesús. Aquí en Isaías 52:11, que dice que es una promesa que Dios está librando al cautiverio de Sión. El cautiverio de Sión era su remanente que Dios tenía en aquella época, en la época de este profeta Isaías, cuando en esa época de los reyes, había un remanente que Dios estaba cuidando para salvarlo, porque a través de ese remanente tendría que venir el Señor Jesucristo. Por eso Dios tenía que tener cuidado de su remanente y lo cuidó. ¿Cómo lo cuidó tanto? Pero lo castigó porque fueron llevados cautivos y esclavos a Babilonia durante 70 años. Entonces, mire, era su remanente que estaba cuidando, pero con vara, con mucha vara los castigó y ellos sufrieron mucho allí en aquel lugar. Pero le salvó la vida. Entonces a ese remanente dice aquí en el 52, Isaías 52, en el verso 7 dice,
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Quién era? Nada más ni nada menos era nuestro Señor Jesucristo, predicando el Evangelio. Y además, después del Señor Jesucristo, ¿quién siguió? Sus seguidores, sus apóstoles. Y después dice que en la iglesia puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Ellos todos son aquellos que están anunciando las buenas nuevas de salvación. Para ellos es este verso 7 del capítulo 52 de Isaías. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Dios, tu Dios reina, gloria a nuestro Dios. Tu Dios reina, sí, nuestro Dios reina. Y nuestro Dios reina el día de hoy, poderoso es el Señor. Entonces dice aquí en el verso que íbamos a leer, ¿cuál era? El 11, ¿no? Entonces esa promesa tan maravillosa, dice aquí en el 8, dice, voz de tus atalayas. ¿Quiénes eran los atalayas? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ellos son los atalayas. Dice el verso 8, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Sí, vieron al Señor Jesucristo, vieron su gloria, su manifestación, cuando Él predicó, cuando Él enseñó, cuando Él hizo milagros, prodigios en aquel entonces. Vieron los ojos de todos el trabajo del Salvador divino. Y luego dice entonces ya en el verso 11, Dios comienza a decirle a sus hijos y a sus escogidos que tengan mucho cuidado, que se aparten del mal, que no tengan amistades con el mundo, que no sean amigos del pecado, que no vayan a contaminar sus vidas espirituales, que se cuiden. Y les dice, apartaos en el verso 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, salgan del pecado, salgan de donde se practica toda clase de inmundicias, orgías, hechizos, conjuros, todas aquellas cosas, todo eso. Dice, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, de esa antro de perdición, de esa maldad. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, los dones del Espíritu Santo, el don de Dios, lo que Dios le ha dado a sus hijos, las armas para defenderse del enemigo, los dones espirituales maravillosos que convierten el alma, convierten el corazón del hombre, la manifestación de Dios, los que lleváis, esos son los utensilios de Jehová. Dice, apártense y no toquen cosa inmunda, mucho menos vayan a practicarla. Salgan de allí porque ustedes son santos. Seguimos aquí en 2 de Corintios. Entonces en el verso 17, pues el apóstol recordaba y dice, asimismo dice en Isaías 52, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. El verso 18. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis, ¿qué? Hijos e hijas. Gloria al Señor, dice. Seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, hermanos, ¿vamos a menospreciar a nuestro Dios? Vamos a menospreciar al Padre de la gloria, al Padre, al Rey de la gloria, al Rey Santo, al Poderoso, al que nos hizo, al que nos tiene aquí en su presencia. Vamos a menospreciar a aquel que da la vida, que da el oxígeno para que respiremos, que da la lluvia en su tiempo, la comida en su tiempo. Vamos a despreciar a ese ser que existe, ese ser sobrenatural que existe y nos gobierna. Nosotros hoy no lo vamos a menospreciar. El apóstol Pablo aquí en su predicación luchó
luchó para enseñarle a las iglesias, enseñarles la existencia de ese Dios poderoso, grande, misericordioso y lleno de amor. Y nosotros hoy, 2000 y tantos años más, hoy estamos en lo mismo, con el mismo sentir de Pablo, con la misma convicción, con la misma seguridad. Dios es el mismo ayer y hoy. Ese Dios de ayer era un Dios misericordioso con los misericordiosos. Era un Dios de amor, de paciencia, un Dios poderoso. Pero también con los rebeldes y con los necios, Él fue Dios fuego consumidor y dio látigo y castigó. Hoy hace lo mismo. Hoy es lo mismo. Ese Dios que conocemos nosotros aquí también a través de la Biblia con sus hechos, donde vemos hechos maravillosos de obediencia de la gente que creyó en Él, que lo amó y le obedeció, y vemos las grandes bendiciones. Y vemos también el gran castigo a los desobedientes, a los rebeldes y duros del corazón. Hoy también nosotros vemos a ese Dios misericordioso y justo cuando la gente obedece, cuando la gente es humilde y se dispone para Dios. ¿Y qué es disponerse? Decir, Señor, creo, quiero. Señor, yo creo en ti. Quiero, Señor, quiero. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte. Ayúdame, ayúdame, Señor. Te amo, Señor. Eso se llama disponerse para Dios. Entonces hoy también tenemos a ese Dios, el mismo ayer, el mismo hoy, y será el mismo por los siglos de los siglos. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Y aquí en este capítulo 7, en este verso, solito el verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas maravillosas de parte del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, apartémonos del pecado. Y no hagamos pecado, y no nos contaminemos. Y sepan que eso del yugo desigual significa muchas cosas, para que las pongamos en práctica, para que usted no ande por allá con los suyos haciendo el pecado por el hecho de que como es su familia seguramente, y están por allá haciendo pecado y como es su familia, entonces usted tiene que estar allí con ellos también practicando y haciendo lo mismo. Yugo desigual. ¿Qué compañerismo? La luz con las tinieblas. No es que vamos a abandonar a la gente ni les vamos a quitar el saludo, no, porque eso sería acto de mala educación. Usted va a saludar, usted va a ser siempre educado y a saludar a la gente, y si alguien que está haciendo pecado de pronto necesita una ayuda porque sufrió un accidente o sufrió una necesidad y no hay nadie quien le ayude y estoy yo, pues yo tengo que tenderle la mano a esa persona. El hecho de que sea un incrédulo o un pecador y que no esté y no quiera aceptarlo del Señor ni estar en lo mío, entonces no significa que yo le voltee la espalda y lo menosprecie, no. Eso no es, no vamos a confundir. Lo que Dios prohíbe es el compañerismo, es cuando decimos, es que como es mi amigo yo estoy con él haciendo lo que él hace. No, nosotros no vamos a hacer lo que los demás hacen, les vamos a dar ejemplo. Entonces, si a usted le invitan a un almuerzo, ¿no? O a una cena, pero no va a haber borracheras, ni va a haber nada es un familiar cercano que lo invitaron, pues usted por educación, usted va a esa cena y ese almuerzo. Pero si usted ve que comienzan a hacer cosas mal, desagradables, cosas que a usted no le agrada, pues entonces usted con mucha cautela, mucha sabiduría, prudencia, entonces se despide y sale. Pero no se va a poner a hacer lo que ellos están haciendo o que ellos van a comenzar a hacer. O si andan con palabras fuertes o heces, entonces usted también hace lo mismo. No, es que eso es lo que hace el amigo. Un amigo hace lo que el otro le dice que hagan y si no, no son amigos. Entonces usted tiene que mirar bien qué significa la palabra amigo. ¿Qué es el amigo? ¿Qué es lo que significa?
y verá que usted va a entender, va a comprender que la gente confunda las amistades con los conocidos, que es diferente. Entonces yo puedo tener mucha gente conocida, muchos conocidos, pero mis amigos son los hijos de Dios. Porque yo hago lo que Él hace y Él hace lo que yo hago. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, eterno Dios. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad más de estar aquí, Señor, delante de tu presencia y bendecirte y alabarte y honrarte con la enseñanza. Destacar tu nombre glorioso, tu misericordia, tu poder. Resaltamos tu nombre, Señor. Resaltamos tu existencia. Queremos predicar a los cuatro vientos que tú existes y que tú eres digno y merecedor de la honra, de la gloria y de las alabanzas. Que tú eres un Dios poderoso, que todo lo sabes, todo lo puedes, que nos mira, nos conoces. Tienes contados los cabellos de nuestra cabeza. Para ti nada se esconde. Nosotros no podemos escondernos de tu presencia. No podemos huir de ti. Pero sabes, Padre, que te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y queremos, Señor, hallar gracia delante de ti todos los días de nuestra vida. Que nuestro andar, que nuestro entrar y nuestro salir sean contigo siempre. Y que tú nos dirijas y nos enseñes y nos corrijas, nos guíes. Y que si estamos haciendo algo mal, enséñanos, Señor. Estamos aquí para aprender. Estamos aquí, Señor, para vivir la nueva vida contigo. Y estamos aquí para buscarte con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Gracias, Padre mío, gracias. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y ahora, mi Señor, mi Dios, tú eres el médico divino también. Tú eres médico divino y tú has hecho muchas sanidades. Has sanado a mucha gente. Has libertado, has bendecido a muchos. Te pido, Señor, que hoy hay mucha gente que te clama, que te pide por la sanidad de su familia, de sus seres queridos. Están en la casa, están en el hospital. Han sufrido diversas enfermedades. Y te piden a ti, Señor, por ese milagro, por esa sanidad. También hay muchas personas atadas por espíritus malos, brujerías, hechicerías, maldiciones. También, Señor, te pido que tengas misericordia y libertes. Mira, Señor, que hay mucha gente, jóvenes, niños y adultos, poseídos por muchos espíritus malos. El mundo, la ciencia dice que está esquizofrénico. Pero, Señor, tú sabes, Señor, que no es esta enfermedad, sino son estos espíritus en el cuerpo de la persona. Y cuán difícil, Señor, es que estas personas sean libertadas. Solamente tu poder, solamente tu amor y tu misericordia es lo único, Señor, que podrá libertarlos a ellos. Por eso te pedimos, mi Señor, que tú seas extendiendo tu mano poderosa y libertando y rompiendo estas ataduras, ligaduras y estas cadenas a todas estas personas. Y que tú los libertes, Señor, y para que ellos no sufran y puedan coordinar sus ideas, puedan razonar y puedan alabar tu nombre. Padre mío, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de todos ellos, mi Padre. En el nombre glorioso te lo pido. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gloria al Todopoderoso para siempre. Gracias al Señor. Vamos a cantarle al Señor el coro 95. Soy deudor. Soy deudor. Dice que soy deudor por las almas que van sin salvación. Me desvelo, dice el coro, pero no es un desvelo físico. Es un anhelo y un deseo de nuestro corazón constante
que hay en nosotros con el deseo que la gente crea, que la gente escuche lo de Dios y que la gente se convierta. Y nosotros deseamos de una u otra forma trabajar al Señor para que la gente se salve. Ese es el desvelo. Eso es un desvelo como espiritual más bien, no físico. Entonces así vamos a cantar ese coro, soy deudor. Soy deudor, soy deudor, por las almas que van sin salvación. Soy deudor, soy deudor, por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Bendito y alabado el Señor, gracias a nuestro Dios. Muchas gracias a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga desde los diferentes países. Les con todo mi cariño, un abrazo muy fuerte para todos. Muchos besos para los niños. Que mi Dios me le bendiga a ustedes también aquí. Gracias y el Señor les bendiga. Hasta pronto.